Señor Jesús de la divina misericordia, que nos has llamado por medio de tu santa palabra, quiero vivir bajo obediencia a tu santa voluntad, así como lo hizo la Virgen María y todos los santos para la santificación de nuestro matrimonio, de nuestros hijos y las familias del mundo entero, en reparación de los pecados y ofensas cometidas en el sacramento del matrimonio. Perdónanos por buscar la puerta más fácil, que es el huir de nuestra vocación y pensar que el divorcio tiene la última palabra. Danos tu gracia para ser familias evangelizadas y evangelizadoras, para responder a la misión que hemos sido llamados. Ve nuestras tinajas, tal vez están ya vacías. Ayúdanos a llenarlas, aunque tal vez mi cónyuge no esté presente. Te invitamos a nuestro matrimonio y familia si tú quieres, Jesús. Defiende y protege a todos los que formamos parte del ministerio de Santificando Matrimonios y Familias con Jesús de la Misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de toda luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de toda luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de toda luz. Ilumínanos. Amén. Bueno, pues vamos a irnos disponiendo y recuerden que hemos ido caminando a lo largo de un desierto que es una experiencia de gracia para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver otra gracia, pero va acompañada de una virtud cristiana llamada mansedumbre, que en la actualidad nos hace falta a muchos practicar esta virtud. Y es sumamente importante, sobre todo porque a veces actuamos de una manera muy iracunda. Nos hace falta tener esa templanza en cada uno de nosotros. Por eso vamos a comenzar. Los invito para que abran sus sagradas escrituras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino al Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino al Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos a ver aquí en el Evangelio de San Mateo la expresión en la que habla Jesucristo. La encontramos más tangiblemente en el versículo del 29 al 30, en donde tal cual se nos está describiendo que nosotros debemos de aceptar el yugo que Él nos pone, pero que también aprendamos de Él, que es paciente y de corazón humilde. Algo muy importante que aquí nos es enmarcado en este Evangelio de San Mateo. Jesucristo nos está hablando, ¿verdad?, de una, tal cual no está explícita, pero sí nos está hablando de una carga o de muchas cargas, porque dice en el versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Él viene a decirnos que Él viene a darnos ese descanso, pero también viene a decirnos que a través de esas cargas, y cargas que no han sido impuestas por Él, cargas que han sido impuestas por nosotros, fíjense cómo Él viene a dar una respuesta y una solución al decir
que aceptemos este yugo, que aceptemos ese yugo que Él nos ha puesto, pero que aprendamos de Él. ¿Qué quiere decir, hermanos? A veces sobre todo cuando estamos enfrentando situaciones que de pronto no alcanzamos a comprenderlas del todo, podría venir queja de parte de nosotros, reproche, tal vez algún reclamo hacia Dios, en decirle, ¿por qué si estás viendo mis circunstancias que son tan cargadas, que son tan pesadas? ¿Por qué, Señor? O sea, ¿por qué sigues permitiendo? Parecería a veces que como si Dios, ¿no?, se gozara con nuestro dolor. Pero realmente, fíjense, aquí nos viene a dar una respuesta al decirnos que aceptemos ese yugo, pero que aprendamos de él. O sea, quiere decir, acepta el yugo, pero aprende de mí. ¿Cómo soy yo? Paciente. Quien nos viene a decir que a través de esas cargas que vamos nosotros llevando sobre las espaldas, aprendamos también nosotros a mirarlas con paciencia, a sobrellevarlas con paciencia, a sobrellevarlas con amor. Y sobre todo dice que Él, además de ser paciente, es de un corazón humilde. Las pruebas en el camino producen heridas para muchos. Eso es algo indudable. O sea, todo aquel que diga que ha pasado por una prueba, pero casi que es de acero y no le ha dolido, es un mentiroso. Todas las cargas, todas las pruebas producen dolor, producen heridas, producen marcas que se quedan, pero que también tenemos que saber que esas marcas son sanadas. O sea, no hay ninguna marca, no hay ninguna herida que Dios no pueda sanar. Bueno, no nos detengamos tanto ahí. Él nos dice que seamos pacientes, que seamos de un corazón humilde. Cuando Él habla de un corazón humilde, recordemos que no se refiere a lo económico, no se refiere a lo monetario. Cuando Jesús nos está hablando aquí en este Evangelio de San Mateo, de tener un corazón humilde, significa que además de tener un corazón que esté necesitado de Él, también sea un corazón que sea capaz de reconocer nuestras debilidades. Dice más adelante en ese mismo versículo, así encontrarán descanso. Imagínense si nosotros durante la prueba, de por sí es una prueba ya dura, comenzamos a endurecer nuestro corazón. Cuando nosotros comenzamos a endurecer nuestro corazón en las pruebas, nos resultan cargas más pesadas, cargas más difíciles, porque no solamente es ir sobrellevando lo que ya se está viviendo, es también ir sobrellevando esa dureza de corazón, hermanos, esa dureza de corazón que no deja que se permee nada. No deja que se permee nada, es como un parabrisas de un automóvil. ¿Qué sucede con el parabrisas? ¿Qué hacen los parabrisas? Limpian para que haya una mejor visibilidad del conductor. Sobre todo cuando está lloviendo, los que saben manejar, ¿no?, que ponen esos parabrisas, ¿qué comienzan a hacer? Limpiar esos cristales para que no se empañe o deje ver al conductor y que pueda manejar bien. O sea, no deja del todo que caiga el agua ahí, ¿no? De cierta manera la está quitando. Y así sucede también con nosotros. No dejamos del todo que se permee la palabra de Dios en nuestro interior. Vamos limpiando constantemente, pero fíjense que a veces no sabemos tener o no le hemos pedido a Dios ese discernimiento que es necesario pedirlo para que podamos reconocer lo bueno y lo malo, ¿no? Digamos, lo que para Dios es agradable y lo que para Dios
No es que no sea agradable, sino lo ofende. Entonces, fíjense cómo nos está aquí diciendo ya en estos versículos, pero viene a hacernos también una invitación en este evangelio. Nos viene a decir que todos aquellos orgullosos, soberbios, presumidos, los que se creen autosuficientes, los que se creen sabios, nunca van a poder conocer profundamente el amor de Dios, el amor de nuestro Señor. Porque constantemente su ego, su soberbia, no les permite poder dejar verdad, o sea, ellos no se introducen del todo al amor de Dios, simplemente se quedan como en la superficie. Y cuando tú te vas quedando en la superficie, o sea, cuando tu corazón se va endureciendo, esto no te permite tener una intimidad con Cristo. Vas a ser incapaz de reconocer las cosas de Dios, las cosas que vienen de Dios. Cuando tú vas teniendo esa intimidad, cuando tú dejas que se filtre por los poros de tu piel, por tu espíritu, por tu alma, todo lo que tú vayas viendo, le vas a ir encontrando una lógica, pero ya no es una lógica humana. Ahora ha comenzado a ser una lógica vista desde los ojos de Dios. Comienzas a disfrutar más las cosas. Sabes reconocer la presencia de Dios en cada lugar y en cada momento. Y esto sucede cuando tú verdaderamente dejas que Dios entre en tu interior. Eso va sucediendo también. Pero los que viven en una arrogancia total, los que viven en una autosuficiencia, nunca van a lograr que vaya permeándose o se vayan adheriendo a Cristo. Esto nunca lo van a ver ellos porque solamente viven de una manera superficial. Así es como vivimos en la actualidad. Vivimos de manera superficial, vivimos de banalidades, vivimos de momentos. Imagínate, ¿tú crees que para tener una cercanía, para tener una intimidad con Dios, solamente te basta irte un fin de semana de, no sé, de retiro? Eso te ayuda, por supuesto que te ayuda y comienza, ¿no? A filtrarse en tu ser, comienzas a impregnarte, pero si tú no le das una secuencia, si tú solamente lo dejas como algo vivencial, algo momentáneo, te estás quedando simplemente en lo superficial. O sea, sí quiero que Dios esté en mi vida, pero nada más por encima. Sí quiero que Dios actúe en mí, pero no tengo tiempo. ¿Sabes, hermano? Eso es muy difícil. Ahí Dios no puede hacer mucho porque vives pidiéndole que venga a ti, vives pidiéndole que te ayude, que te ilumine, pero solamente lo invitas de vez en cuando. Y eso obviamente no hace que se cree esa adhesión de Cristo a ti y mucho menos de ti hacia Cristo. Todos aquellos que confían en Dios, todos aquellos que de verdad quieren crear esa intimidad con Cristo, va haciendo, esto sucede porque sentimos esa necesidad. ¿Qué es aquello que te va a hacer que cada vez vayas queriendo saber, conocer, amar más a Dios? Que quieras, que tienes una necesidad, que necesitas de la ayuda de nuestro Creador. Y cuando tú vas experimentando todo esto, también vas experimentando esa bondad del amor de Dios en tu vida. Vas experimentando ese amor en la prueba.
Entonces, como tú vas llenándote, tú te vas empapando, es como, por ejemplo, ¿no? Tú comienzas a juntarte con personas que no conocen de Dios, que, que no están evangelizadas, ¿no? ¿Qué es lo que vas a escuchar cuando tú busques o pidas un consejo? No vas a escuchar una conversación o un comentario o una ayuda vista desde los ojos espirituales. Tú vas a verlo y vas a recibir un consejo desde el mundo. Vas a recibir un consejo desde el hombre, ¿no? No desde la palabra de Dios. Entonces, esto para nosotros, en lugar de ayudarnos, pues comienza a crear más conflictos. Si ya tenemos bastantes cargas, imagínate cuando tú acudes a una persona que ni siquiera está evangelizada, tal vez acudes a una persona que está viviendo una situación similar a la tuya, y aquí hay que tener mucho cuidado. No significa que porque haya una persona que esté viviendo una situación similar a la tuya, quiere decir que te entienda y te comprenda perfectamente. No, cuando no está bien, no está siendo visto o esta persona no está partiendo desde la palabra de Dios. Porque corremos el riesgo de perdernos más. Corremos el riesgo de que nuestro corazón, en lugar de ser cada vez más manso, de ser un corazón cada vez más humilde, se vaya endureciendo cada vez más. Por eso es muy importante que nosotros busquemos y de verdad le pidamos al Espíritu Santo que nos conceda y nos dé un corazón con mansedumbre, que nosotros pidamos esa virtud. Es una virtud la mansedumbre. Además, que nos previene de muchas desgracias la mansedumbre. Nos previene de conflictos en donde no los hay, porque a veces hay personas que van por la vida creando conflictos y a veces uno dice, bueno, yo no veía el mayor conflicto aquí, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque son personas contenciosas, son personas, obviamente, faltas de oración, faltas de la gracia de Dios. Tú te vas a dar cuenta y vas a ir identificando una persona que le falta tener esta mansedumbre porque no hace oración. ¿Cómo es el tipo de oración que hace esta persona? ¿Cómo es la relación que tiene esta persona? Lo vas a notar tan solo en la manera en la que se dirige a ti, en la manera en la que te habla, en cómo te da esos consejos, ¿no? A veces nosotros decimos, porque soy buena onda, lo escucho. Y está bien. Pero si tú ya conoces cómo es el diálogo con este tipo de personas, y vuelves, ¿no? Constantemente a estar escuchando estas conversaciones, entonces ya es necedad tuya, no de la otra persona. Por eso es muy importante que nosotros pidamos esta virtud. ¿Por qué? Bueno, ya decíamos, dejarnos impregnar del amor de Dios es poder experimentar la bondad de su amor. ¿Qué sucede cuando tú cada vez te vas asemejando más a Dios? O sea, vas dejando que tu corazón sea manso, que tu corazón sea humilde. Cuando tú vas dejando que suceda esto en tu vida, va produciéndose en ti una fortaleza y una alegría. Escucha bien, se va creando una fortaleza y una alegría aún en las tribulaciones que tú tengas. ¿Cómo? Eso es algo de locos, o sea, ¿cómo voy a tener esa fortaleza? Sí, entre más necesidad tengas tú de Dios y lo busques más y dejes que se vaya permeando más en tu espíritu, en tu ser, que se vaya filtrando, o sea, Dios es tu totalidad. No te estoy diciendo que vas a ir a todos por la calle, ¿no? Gritando de Dios, pero ya hay algo en ti, como dice la palabra de Dios, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí.
porque ahora ya te estás dejando conducir por él, porque ahora ya las cosas no las miras como algo catastrófico, porque puede venir fulanito o sutanito, puede venir tu cónyuge, ¿no? A querer hacer contienda contigo. Pero ¿qué hay en ti? Hay un mayor control de esas emociones. Hay un mayor control de ese dominio. Sabes dominar tus emociones, sabes dominarte. Si eras antes una mujer contenciosa, ahora lo haces de una manera más sabia, de una manera más que madura. Por eso es muy importante. Esta es la respuesta a todo aquello que a veces decimos, me cuesta, porque si me dice, yo le digo. No, esto a ti te va a ir ayudando, porque va a ir creando en ti, va a ir forjando en ti ese carácter. Ese es el verdadero carácter. No el si soy muy enojón, si soy muy alegre, no. Ese no es el carácter. Este es el verdadero carácter. ¿Qué tanto me sé dominar? Para decir que Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, aquí también tiene que ser reflejado como un verdadero cristiano católico. ¿Qué tanto me sé dominar? ¿Qué tanto sé dominar mis pasiones? Ojo, a veces la gente, sobre todo la que ha decidido caminar con Dios, pero de manera muy superficial, desde ahí nos damos cuenta cómo simplemente es como pura apariencia, ¿no? O pura máscara, porque no se saben dominar, no saben dominar sus pasiones, no saben dominar un vicio, ¿no? Desde ahí. ¿Cómo te va a dominar? ¿Cómo va a poder más en ti el alcohol, el cigarro, las drogas? No. O sea, desde ahí tú te das cuenta que esa persona no tiene control de sí. Cuando entonces tú dejas experimentar ese amor de Dios en tu vida, cuando tú comienzas a experimentar también esa mansedumbre, la tempestad, la tribulación que a veces parece que la tenemos hasta el cuello, comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y entonces llega un momento que nosotros mismos nos damos cuenta que aquello que parecía un problema hoy ya no lo es. Tú estás venciendo esos problemas, tú estás venciendo esas tribulaciones. Puede venir otra persona a querer pelear contigo, pero tú te mantienes, te mantienes. Y entonces estás apagando, ¿qué? Muchos fuegos, hermano. Estás apagando esos fuegos, estás apagando esos incendios. En donde antes había incendios, ahora ya no los hay. Porque hay una pregunta que les voy a hacer y quien quiera escribir la respuesta, váyanlo haciendo. Yo voy a continuar y ustedes vayan escribiendo. ¿Por qué crees que el Señor privilegia a los humildes de corazón y a los que están cansados? ¿Por qué lo crees? Detente un minuto, cierra tus ojos y pregúntate a ti mismo. ¿Por qué crees que el Señor privilegia a los humildes de corazón y a los que están cansados, como dice aquí en su palabra? Cualquiera que sea tu respuesta, va a ser correcta. Dice Lucerito, porque los ama y nos creó para ser felices. ¿Ok? Gracias, Lucerito, por tu aportación. Bueno, en lo que ustedes siguen escribiendo, yo te voy a dar una respuesta vista desde los ojos de Dios. El Señor privilegia a los humildes de corazón y a los que están cansados, porque son los que están más necesitados de Él. Y son aquellos que menos son comprendidos y ayudados por los hombres. Fíjate cómo Dios
está tan al pendiente de ti que Él sabe que tienes una tribulación. Y Él sabe que te cuesta también, ¿no? Llegar a este punto de la mansedumbre, de tener esa templanza, de tener ese dominio. Él sabe que estás necesitado, que estás necesitada de su amor. Él sabe que el mundo no te comprende, porque para el mundo estamos locos. Para el mundo lo que tú le estás pidiendo a Dios es una locura. O sea, ni sueñes que va a suceder, ¿no? O sea, ¿en dónde lo leíste? ¿En qué película lo viste? O sea, ¿tú crees que Dios va a poder venir a darle esa conversión a tu esposo, a tu esposa, a ti? Y que además de eso, ¿tú crees que va a venir y tu matrimonio así como que de la noche a la mañana va a resucitar? Pues sí, para Dios sí, porque Él sabe lo que tú has tenido que enfrentar, Él sabe lo que tú has tenido que vivir, Él está viendo lo que has sufrido, Él sabe las incomprensiones que el mundo te ofrece y Él viene porque Él es manso, Él es humilde de corazón. Dice Gaby, porque dejamos que Él sea Dios y sabe lo que realmente queremos y necesitamos. Así es, Gaby. Esta actitud que nuestro Señor tiene con cada uno de nosotros va de acuerdo al sentir común de las personas que lo alaban, va de acuerdo al sentir común de las personas que son también bondadosas y son sencillas. Cuando tú comienzas, a veces, fíjense hermanos, aquí hay una respuesta también a todas esas interrogantes. Es que yo me esfuerzo, es que yo le pido a Dios. ¿En qué recaerá que haya una respuesta o no? O sea, una respuesta inmediata o no, o a lo mejor que es que Dios se tarde más en darte esa respuesta. ¿En qué recae? En la manera en la que nosotros nos dirigimos a Él y al prójimo. Dios no va a despreciar nunca, y lo dice su palabra, yo no despreciaré nunca un corazón que se humilla. Yo no despreciaré nunca un corazón sencillo, un corazón humilde. Escucha, allí está la respuesta. ¿Cómo te diriges pidiéndole a Dios? ¿Enojada? ¿Enojado? ¿Cómo te acercas a Él? Es que mi cónyuge, es que, Señor, no puedo perdonar. No. ¿Sigue siendo contenciosa? ¿Sigue siendo contencioso? Por eso no es que Dios no escuche tu oración, por eso Dios nos hace esperar, hermanos, porque nos hace falta crecer. Nos hace falta crecer espiritualmente. Por eso decimos que esta vida, esta prueba es constantemente de renuncia. Renuncia a tus pasiones, renuncia a tu contención, renuncia a tu enojo. Es necesario que nosotros renunciemos. Fíjense cómo aquí nos viene a decir en este evangelio que la actitud que Dios tiene con nosotros va de acuerdo con ese sentir común de las personas que lo alaban, que son bondadosas y sencillas, y aquellas que rechazan la arrogancia y falta de sensibilidad de otros. Eso es lo que marca la diferencia en la respuesta de las oraciones. Es que yo oro y yo le pido a Dios, pero ¿cómo le pides? ¿De qué manera le hablas? A veces nos queremos sentir bien, ¿cómo decirlo?
Fíjense que hasta para hacer nuestra oración nos falta humildad. Creemos que nos lo merecemos todo porque somos hijos de Dios y que Dios tiene la obligación de dárnoslo. Y desde ahí estamos muy equivocados. Dice Lucerito, hasta es la renuncia a tu milagro. Así es. Dice, porque si no más, porque si no, por más que Dios trabaje, no lo verás. Exactamente. A veces Dios, fíjense, Dios va frenando, y aquí hay algo que tenemos que poner mucha atención. Dios va frenando, Dios va pausando eso que te quiere dar, porque a veces somos tan confiados y pensamos que ya no, ya crecimos mucho, porque a lo mejor ya me sé las citas de la Biblia de memoria, porque, ay, pues, ¿qué me vas a venir a decir a mí si yo lo sé todo, no? O sea, caemos en el fariseísmo. Yo lo sé todo. A mí nadie va a venir a decirme. Y pensamos que nos la sabemos de todas a todas, ¿no? Pero si tú no tienes humildad, no va a suceder nada. Porque entonces sobre ti está recayendo la arrogancia. Sobre ti está cayendo ¿qué? El egoísmo, la soberbia. Y entonces no sabes nada, ni siquiera conoces a Dios. ¿Lo conoces qué? Como dijimos al principio, de manera superficial. Esto que yo les estoy compartiendo el día de hoy, hermanos, es porque en este desierto que tú estás viviendo, Dios también a veces, si no avanza tu lucha, es porque Dios ha puesto una pausa. Pregúntate por qué se ha puesto esa pausa. Pregúntate por qué Dios ha permitido que haya una pausa en aquello que a lo mejor estaba avanzando. Es tu actitud, son nuestras actitudes las que frenan lo que Dios tiene para nosotros. Fíjense cómo en el Evangelio de San Mateo, cuando dice que aceptemos el yugo que Dios nos pone y que aprendamos de él, y que seamos pacientes y humildes de corazón, ¿qué es lo que no hacía que los fariseos pudieran reconocer? Porque recordemos que aquí los fariseos también, en ese tiempo, eran estos conocedores de la ley. Y ellos podríamos decir, eran sabios, porque eran muy conocedores. Se sabían, ¿no? La palabra de Dios al derecho y al revés. En su totalidad la conocían y conocían exactamente también la ley de Dios. Pero hermanos, había dureza en ellos. Había mucha dureza. Y esto puede estar sucediendo contigo. Esta puede ser la respuesta al decir, bueno, ¿por qué si todo iba avanzando bien a lo mejor ya no? Puede ser que tu corazón se esté endureciendo. Puede ser también que tu actitud no sea una actitud que vaya acorde a lo que Dios está queriendo de ti, a lo que te está pidiendo. Puede ser que debido a ese endurecimiento de tu corazón no haya dulzura. ¿Por qué es tan amarga la prueba que estoy viviendo? Porque no hay mansedumbre. La mansedumbre, como lo acabo de mencionar, te debe de llevar a que en medio de la tribulación haya dulzura, a que en medio de la tribulación haya alivio, a que en medio de la tribulación haya un refugio y además haya fortaleza en tu alma. Todo esto es lo que Dios nos da, ¿eh? Todo, todo, todo. Y si todavía no lo has experimentado y tú dices, pero ¿cómo se hace para llegar a eso? Comienza a cambiar tu actitud. Comienza a trabajar en ti. Renuncia, suelta. No te estoy diciendo que sueltes a tu cónyuge. Suelta tus actitudes negativas. Suelta
tus arrogancias, tus superficialidades, para que entonces en medio de la tribulación también haya dulzura, haya alivio, haya refugio, fortaleza en tu alma. A eso se refiere en el Evangelio de San Mateo cuando hace referencia en estos dos versículos que aceptemos ese yugo. Estoy viviendo una prueba, pero aún y en esta prueba yo puedo experimentar una dulzura. ¿De quién? De Dios. Yo puedo experimentar alivio. Estoy cansada, estoy cargada, pero puedo experimentar el alivio. Dios me lo está mandando. Descanso en Él. Hay un refugio. ¿Quién es tu refugio? Dios. Y hay una fortaleza. Dios nos pide también que en todo momento, en todo, no importa lo que esté sucediendo, haya humildad de corazón. Santiago, en la carta a Santiago, ahí se nos recomienda la dulzura. La dulzura que se opone a la cólera y a toda clase de disputas. Y nos enseña, hermanos, que la verdadera sabiduría es la opuesta a la envidia y a la ira. Debe de estar impregnada de dulzura. Dulzura. Suaves, ser suaves. Y San Pablo une igualmente la dulzura con la bondad y con la benignidad. En la segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1, San Pablo le pide a Tito, los que han leído esta carta, él se dirige a su discípulo Tito y le pide que le recuerde a los cristianos que sean, ¿qué? Apacibles, que no sean pendencieros, que muestren una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Cuando nosotros comenzamos a pedirle a Dios que haya mansedumbre, estamos reconociendo también que no somos perfectos, que tendemos a la equivocación, porque somos seres humanos. Pero viene a recordarnos también a nosotros y nos pide en todo momento que tengamos mansedumbre, que tengamos dulzura. Cuando tenemos mansedumbre y tenemos dulzura, es un reflejo de la humildad, que se ejerce, hermanos, siendo amables en nuestras relaciones para con el prójimo. Y tenemos a Jesús como ese modelo. Él se pone como modelo. De hecho, fíjense, en este Evangelio de San Mateo es la única vez en donde vemos que se nos menciona que el mismo Jesús se pone como modelo. Es el único evangelio y el único lugar en donde Jesús se pone como modelo. No hay ningún otro lugar. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús no grita, dice en Mateo 12. Jesús no grita ni quiebra la caña cascada. Y qué pleno de compasión con los desgraciados. Proclama que Dios quiere más la misericordia que el sacrificio. Misericordia. Sé misericordioso, no te sacrifiques tanto. De nada te sirve sacrificarte tanto si no eres misericordioso. Esta virtud manifestada en esta bienaventuranza es la forma más delicada del amor, de la caridad que es paciente y que además es servicial. No es egoísta, todo lo excusa, lo cree, lo espera y lo soporta. Ahí nos dice cómo es el amor.
en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Allí está expresado y está reflejada la mansedumbre. Es paciente, no es egoísta, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La mansedumbre, hermanos, tiene que ser para nosotros, antes que nada, humildad de corazón. Para que pueda haber todo lo demás, para que pueda haber esa dulzura, para que pueda haber esa fortaleza aún en la tribulación, para que pueda haber ese alivio y ese refugio, debo de tener primero humildad en el corazón. Fíjense, más adelante viene a decirnos también en este Evangelio de San Mateo que esa suavidad que tú vas a ir experimentando en esa tribulación va a ser el sentido más sobresaliente y más perceptible de la misma mansedumbre. Pero también viene a decirnos algo. La mansedumbre no es solo suavidad. Viene a decirnos que la verdadera mansedumbre del cristiano, la que es reflejo de la de Cristo, tiene que estar penetrada de fortaleza. Tiene que estar penetrada de fortaleza. Para que sea mansedumbre debe haber suavidad y fortaleza. Debe de haber armonía divina. Debe de haber también un equilibrio soberano. Hoy viene a decirnos a nosotros que si dentro de este desierto que tú estás viviendo, sientes de pronto que comienzan a frenarse la obra de Dios, no es que la obra de Dios se frene, no es que la obra de Dios se detenga en tu vida, no. Viene a darnos estas pequeñas pausas para recordarnos que hay algo a lo que todavía nos hace falta morir. Tu actitud, tu arrogancia, tu frivolidad, tu manera de acercarte a Él, que tal vez la relación que tú estás teniendo con Él es muy superficial. Recuerda, si tú quieres llegar a la mansedumbre, debe de haber suavidad y fortaleza. ¿Y cómo voy a tener esa fortaleza? En mi debilidad. En la debilidad se adquiere la fortaleza. Tú estás dejando que Dios obre en ti. Tú estás dejando que la obra de Dios se cumpla en ti, porque te estás abandonando a su voluntad. ¿Qué es necesario para que nosotros podamos crear esa mansedumbre en la tribulación? Es necesario que recordemos que igual que el Maestro, así como esa virtud fue encarnada en el mismo Jesucristo, nosotros tenemos que dejar también que, como nos hemos vuelto lo que hemos ido mencionando alrededor de estos días, nos hemos vuelto partícipes de la obra de Dios y de todo lo que fue creado para nosotros, también nosotros tenemos que soportar a veces injusticias. Tenemos que perdonar, tenemos que comprender y compadecer al hermano. Y todo esto que tú vayas haciendo, todas esas acciones, son aquellas que van a ir generando y creando también en el prójimo esa acción obligada. Fíjate,
cuando tú comienzas a tener estos gestos con la otra persona, aunque pareciera que su corazón está muy endurecido, por esa suavidad que tú vas experimentando, por esa fortaleza que se adquiere en la tribulación, de cierta manera se le obliga al prójimo a que también perdone, que también pueda ser perdonado a sí mismo y que pueda también ser perdonado por el Padre que está en los cielos. Nosotros como Cristo debemos de tener esa mansedumbre tejida con la fortaleza. Y esta fortaleza es aquella que nos va a llevar a resistir el mal, porque va a hacerle frente con esa firmeza adquirida en cada uno de nosotros. Hoy esa es la invitación. Nos viene a decir que seamos mansos, humildes, que aceptemos el yugo, que si tú estás cansado, que si tú estás cargado, descanses en él. Pero aquí está la respuesta. Porque a veces mi prueba es tan pesada, porque es la carga de la falta de renuncia que te hace falta a ti tener para soltar más bien. Es que ya no puedo, es que no estás adquiriendo una fortaleza, aún no la has adquirido, porque no has renunciado a esas características que ya no te permiten avanzar. Y es así como el día de hoy vamos a darle gracias a Dios por este gran momento que nos permite. Y antes de finalizar, pues queremos que ustedes llévense esta gran pregunta a su corazón y cada quien vaya pues contestándosela de manera personal a Dios. A veces tus excusas es lo que no ha permitido que avanzar en este camino. Hay mucha gente que se excusa. Es que esto, es que el otro, es que no sé qué, es que no sé cuándo, es que ahora el perrito se hizo de la pipí, ¿no? Y así nos vamos excusando. Hay mucha gente que se va excusando en este camino y que por excusarse no avanza en el camino de Dios. Entonces, hoy el Señor nos ha permitido que mediante esta reflexión nosotros vayamos viendo, pero viéndola normalmente porque a veces tenemos este tipo de confrontaciones, pues todos, ¿verdad? No, en un momento todos lo hemos tenido. Y ha sido porque en nuestra vida siempre está esa tendencia, ¿verdad? De que, de que hay ciertas cosas que van paralizando nuestra vida, van paralizando la vida espiritual. Entonces, ¿cómo Dios permite que esos, vamos a ponerlo así, esos miedos que me paralizan para caminar hacia donde Dios quiere, hacia el camino de una libertad, cómo se tiene que ir dando? Pues el Señor nos permite esto. Muchas veces nosotros en nuestro caminar nos sentimos muy atacados por mucha gente. Ay, me ataca mi esposo, me atacan mis hijos, me ataca, nadie me entiende, nadie me comprende. Y esa ha sido en nuestro mismo ser nos vemos que hay una incapacidad. Cuando un hombre se siente así que como bicho raro, es porque le ha faltado en su vida esta capacidad de meditar la palabra de Dios, de reflexionar. Por eso cuando tú termines, no solamente, ay, wow, qué bonito habló este fulanito o fulanita, ¿no? No, sino haz el siguiente paso. Haz este paso. Si tú no haces este paso, pues vas a seguir paralizando. Entonces, hoy el Señor nos pide que en algunos casos de nuestra vida nos vamos así como, no tenemos esta manera de que, bueno, ¿qué Dios me dijo a mí? A ver, ¿qué Dios me dijo hoy la palabra de Dios? Y a veces ahí es donde estamos como estamos como escasos ahí en seguir reflexionando lo que Dios me dijo. Por eso hay mucha gente a veces hay gente que puede escuchar un canto, puede escuchar una reflexión, pero no va a sacar nada de provecho si no se lleva esto, si no lo está trabajando en su interior. Por eso te queremos invitar que, tú- nada más yo te quiero invitar a esto. En este camino, sorpréndete porque Dios ha visto el avance que tú has dado.
Tal vez nosotros como seres humanos pues no andamos ahí con un GPS, a ver cuánto ya llevas caminando, ¿no? Pero Dios sí tiene ese GPS espiritual. ¿Cuánto llevas caminando? ¿Cuánto llevas luchando? ¿Cuánto llevas esforzándote? Entonces, hoy el Señor pues nos quiere sondear esta parte de cada uno de nosotros. Y hoy también pues la palabra viene a nosotros para hacernos crecer. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tienes la certeza que Dios te está dando las armas, pero tú también estás creciendo como persona. Y no por eso, imagínense que nosotros, ay, pues, no, hoy están 5, ay, vamos a llorar. No, nosotros lo hemos dicho, 2, 3 personas las que estén. Así es esto de la palabra de Dios y no nos asusta. Nosotros hemos estado en misiones donde nada más pasa a las comunidades, a veces nada más van 2, 3, 4, ¿no? Hay gente que les toca misiones, pues vírgenes, lo decimos así, pero cuando te toca una misión, yo cuando estuve en una misión que era, donde es la hermanita Marisela de Saltillo, donde la gente, para ellos la lana es lo máximo, o sea, no me hables de Dios. Entonces, hoy el Señor nos invita a esto, a que si no vamos sembrando bien esto en nuestro corazón, que es la fuente donde va a brotar tanto lo espiritual, pues entonces no vamos a brotar nada. Vamos a darle gracias al Señor, pero también vamos a pedirle al Señor perdón por las veces que hemos caído en estas rutinas diarias. E incluso cuántos de nosotros hemos estado atados a esas rutinas. Y cuando hay que cuestionarnos, cuando uno cae en la rutina de, pues me levanto, hago la comida, le doy de comer al viejo, le plancho y no sé qué tanto, esas son rutinas diarias que hay que convertirlas nosotros en algo más grande. O a veces estamos atados a hábitos. ¿Por qué creen que luego le duele a una mujer o a un esposo? Ay, pues mi viejita chula, yo confiaba tanto en él, porque Dios está diciéndote, mira, llevabas una vida que estabas atada a una rutina diaria, estabas atada a ciertos hábitos. Entonces Dios viene y órale. Entonces Dios a través de su palabra está, como decimos, está desatando todo esto, pero también el Señor te invita a que en nuestra vida que tenemos vayamos también dando esos pasos. También Dios necesita que tú camines. Hoy en esta octava de Pascua vamos a reflexionar mucho de esta parte. A mí me llama, por eso el ministerio tiene esta parte que decimos que es la desolación espiritual, porque son de esos hombres que estuvieron ahí en Emaú, esos hombres que estaban desolados, esos hombres que por no caminar, dar esos pasos en lo espiritual, se desconciertan su vocación. Y así es como a veces siempre hay ese miedo. Siempre va a haber miedo a lo desconocido. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el otro? Y uno también como ser humano lo siente. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy? Es como cuando entras a un trabajo nuevo y no sabes nada y te dicen, y vas a ir temerosos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué me van a poner a hacer? Pues en el otro trabajo yo hacía este tipo de cosas y hacía esto tipo. Dios a veces nos pide así como que da un salto, haz un lado de todo ese tipo de cosas, pero el Señor siempre para que nosotros podamos cambiar, y aquí viene esto, y yo tengo 3 hijos, para que un hijo pueda empezar a caminar, ¿qué tiene que hacer el hijo? Empezar a dar pasos. Y es así también como nosotros tenemos que empezar a dar esos pasos en este camino. No solamente extendamos de la mano a Dios y alabaré, alabaré. No, también Dios dice, a ver, alabaré, pues órale. Alábame ahí en lo que tú haces, en tu familia, con tus hijos, con tus pensamientos, con la gente que te rodea. Ahí es donde tú tienes que aprender a dar esos pasos. Hay gente que quiere toda la bendición, pero no quiere ponerse en camino. Hoy el Señor nos pide esta parte. Vamos a pedir al Señor, Señor, mira, tú sabes lo que a veces ha paralizado mi vida espiritual. Tal vez mi miedo, tal vez el miedo a la soledad, el miedo al sufrir. A veces eso va siendo, hasta a veces, aquí viene el más fuerte, a veces nos ha paralizado hasta el fracaso que estamos viviendo. ¡Ay! Soy María Magdalena. No, y ya andamos ahí como ríos de agua viva ahí en nuestros ojos. ¿Cómo lloro? Nadie me entiende. No, entonces el Señor nos invita a esta parte a que ya no te ancles, ya no estés anclado a eso, ¿verdad? Porque si tú te anclas,
Es como si a un hijo todo el tiempo tú le estás solapando las cosas y nunca le dices la verdad. ¿Qué va a traer emocionalmente al rato a ese joven? Sinceramente, va a pegar a los hijos, va a hacer daño a su matrimonio, porque en lugar de evitar, de ayudarlo, lo convertiste en algo que se volvió una destrucción para él. Entonces, hoy el Señor nos pide esta parte que no hay que anclarnos. ¿Cuántas veces nosotros nos anclamos y nos anclamos? Y hoy Dios te ha invitado también aquí, ¿para qué? Para que enfrentes esos miedos. Normalmente la gente sufre tanto por los miedos. Y hoy el Señor te ha invitado para que los enfrentes, pero también para que no solamente los enfrentes, sino para que los superes. Vamos a pedirle al Señor que a través de esta gran alegría que tenemos en la iglesia, venga también y digámosle al Señor, mira Señor, aquí está todo lo que soy. Aquí está Señor, quiero dejar atrás todo esto y quiero empezar contigo este nuevo caminar. Pues Señor, aquí estamos, te damos gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que se han decidido a seguirte, bendice a los misioneros, a las misioneras, a las religiosas, a los sacerdotes y a todos aquellos, Señor, que anuncian tu palabra. Aliéntalos y a pesar de lo que encuentren en su misión, no permitas que se desanimen. Dales esa fortaleza, dales ese espíritu para seguirte amando. Amén.